Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar para que no nos dilatemos mucho. Ya. Bueno, pues empezamos. Bueno, la idea que tengo es de presentar unos datos globales y lo que puedo entender que es una oportunidad de mejora a raíz del estudio y la explotación de esos datos sobre el consumo de fármacos que tenemos en esta gerencia durante el primer semestre de este año, enero-junio. He preferido coger este periodo de tiempo en lugar de coger el periodo de tiempo del último año completo, porque yo creo que, bueno, ya un semestre nos da una idea bastante aproximada de lo que puede ocurrir en el resto del año y además, pues bueno, son datos más actualizados. La idea que tengo es hablar sobre todo de la importancia del peso de los medicamentos en la seguridad del paciente, ¿vale? Y sobre todo, pues intentar promover la revisión y el seguimiento de los tratamientos, porque desde mi punto de vista entiendo que, bueno, pues hay muchos aspectos de mejora que ahora los iré compartiendo con vosotros. Y que, en definitiva, es bastante deseable evitar lo que se llaman cascadas terapéuticas o inercias terapéuticas que a lo mejor no están beneficiando al paciente como nosotros pensamos. Y, en definitiva, también, pues, hablar un poco de las fuentes de las cuales, invitar a reflexionar sobre las fuentes en las cuales bebemos en materia de medicamentos. Muchas veces seguro que todos tenéis una sociedad científica que os avala a la hora de decidir, pero muchas veces los profesionales sanitarios no conocemos cuál es la postura del, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud o el SESCAM, que también bebe de las mismas fuentes. Conviene siempre cotejarla, por si acaso. Esta es la idea. Vamos a hablar de lo que yo llamo la Liga de los Medicamentos y es el perfil de prescripción del área. Estos son datos que se obtienen de los medicamentos que se dispensan en la oficina de farmacia. Es decir, esto ya lo ha retirado el paciente. No sabemos si se lo ha tomado o no, pero lo ha retirado. O sea, no es lo que se prescribe, porque luego hay veces que el paciente pues no va a retirarlo nunca a la oficina de farmacia. Estos son datos ya de facturación, ¿vale? Y aquí está, si hacemos un orden de lo más prescrito, datos de enero a junio, ¿vale? Como no, el omeprazol en primer lugar, número 1. Yo creo que todo lo que hay ahí pues es prácticamente esperable, paracetamol, simvastatina, en fin, lo normal. Pero fijaos que hay un detalle en rojo, un aspecto interesante, y es el lorazepam. Se nos cuela una benzodiazepina entre los medicamentos más prescritos. Y además, si os fijáis, ahí hay varias columnas. Una es la del número de envases, otra es la variación. Variación quiere decir es cómo se ha comportado comparado con el mismo periodo del año anterior, es decir, enero-junio de 2015. Y lo que se ve es el lorazepam, esa benzodiazepina, pues que tiene una tendencia a seguir creciendo. Y también se nos cuela en el primer listado la amoxicilina unida al ácido clavulánico, que también nos puede invitar a reflexionar. Es decir, está antes, afortunadamente, la amoxicilina, pero la amoxicilina o la exposición al ácido clavulánico en este área sigue siendo pues bastante alta. Aquí lo que hago es agruparlo por lo que más crece, es decir, lo que más está de moda, las tendencias. Esto marca un poco pues para saber si realmente cuáles son los tratamientos que más impacto están teniendo, que más gusta a los prescriptores. En número de envases, si os dais cuenta, si lo veis, ya estamos hablando de otras cifras, no tiene nada que ver, de los 130 y tantos mil que tenía el omeprazol, a, por ejemplo, la primera combinación que más crece, que es la atorvastatina ezetimiba. Normalmente son medicamentos que han irrumpido en el mercado de manera reciente y empiezan a ser prescritos. Bueno, esto también nos puede invitar a reflexionar sobre si determinados medicamentos que tanto sea, por ejemplo, por los informes de posicionamiento terapéutico que hace la Agencia Española de Medicamento o cualquier otro tipo de evidencia que avala estos productos, a estos medicamentos nuevos, pues dónde los ha posicionado y qué es la tendencia que va a manifestarse aquí en este área. Otra cuestión es preguntarse por dónde se nos está escapando el dinero, y es que con el tema de los medicamentos es inevitable hablar de esto, más que nada porque los recursos, como bien sabéis, son ilimitados, o sea, son limitados, ya nos gustaría que fueran ilimitados. ¿Y por qué digo por dónde se nos escapa? Pues fijaos, si lo ordenamos por coste, enero-junio, insisto, de este año,
Bueno, la atorvastatina sigue estando ahí, sigue siendo el medicamento, pues digamos, en cuanto a costes que más nos cuesta en este área, pero le sigue el fentanilo. Gracias, en cierta medida, al fentanilo transmucosa, esas formas de liberación rápida que se utilizan para el dolor irruptivo, pero que tiene una indicación concreta, dolor irruptivo de tipo oncológico cuando hay tratamiento con estupefacientes de base. El problema está en que en muchos de estos casos, los pacientes, cuando lo analizas que están utilizando este medicamento, como luego veremos con más detalle, no tienen ningún otro estupefaciente de base y no es para un dolor irruptivo. También, si os fijáis, hay varios medicamentos relacionados con el manejo de la diabetes que están ahí. Y yo señalo, por ejemplo, uno que me sorprende que sigue teniendo un crecimiento, como puede ser la combinación metformina con vildagliptina. Sigue teniendo un crecimiento del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y como ahora os contaré con más detalle, quizá porque la diabetes es uno de las patologías que más recursos consume con mucha diferencia, en cuanto al manejo del tratamiento, pues hay muchas opciones y muchas posiciones, algunas enfrentadas, algunas discrepantes, pero bueno, la tendencia es a personalizar el tratamiento. Lo cierto es que hay unos fármacos que son los inhibidores de la DPP-4 que se están utilizando muchísimo, quizá por encima de lo que se debiera con respecto a las prestaciones que podemos obtener de ellos o esperables de ellos. Y esto, como digo, puede ser muy opinable, ¿verdad? Pero, como os digo, desde mi punto de vista, pues un medicamento como la vildagliptina, que no ha demostrado otra cosa más que ser un hipoglucemiante leve, no nos ha demostrado nada más, sigue creciendo mucho. Pero bueno, eso son cosas. También otro como la pregabalina o la paliperidona. La paliperidona, pues bueno, es otro de esos medicamentos en los cuales pagamos un alto coste por hacer lo que nos hace gratis nuestro organismo, que es, bueno, pues utilizar la fracción activa terapéutica. Pues alguien nos dice que ya nos lo da hecho, que no hace falta que lo haga nuestro organismo, y por eso pues nos encarece el coste un 200, un 300%. Bueno, son formas diferentes de ver la actuación de los fármacos y lo que podemos esperar de ellos y lo que podemos estar dispuestos a pagar por ellos. Pero fijaos que aquí a continuación os voy a poner lo que consumen nuestros pacientes y es un dato bastante interesante. Ha habido 34.000 pacientes que en el primer semestre han utilizado paracetamol, le sigue el omeprazol, bien, le sigue la amoxicilina, como veis ahí, el amoxiclavulánico, sigue teniendo muchísimos pacientes. Bueno, esto es un poco ya trasladado a lo que consumen, nos puede dar una idea de cuán importantes son determinadas patologías y cuán importantes son determinados medicamentos desde el punto de vista de los prescriptores de este área, ¿no? Aquí, por ejemplo, sigue estando muy presente, y esto por desgracia ocurre también en todas las áreas de salud del Sistema Nacional de Salud, que el consumo de antibióticos, la cantidad de gente que utiliza antibióticos es enorme, muy elevada. Quizá tendríamos que apuntar a otros modelos o revisar qué es lo que ocurre con los antibióticos, porque sigue siendo una prescripción altísima comparado con lo que ocurre con otros países. Ahora hablaré un poquito más en detalle de ello. Aquí tenéis algo también muy llamativo que nos acerca al nivel de polimedicados que tenemos en este área. Ahí veis un listado de personas que, por ejemplo, el paciente número 1, una mujer de 42 años, en un semestre ha sido capaz de consumir 143 envases repartidos en 36 principios activos. Bien. Bueno, he seleccionado los que están por encima de 30, luego enseguida afortunadamente va bajando, pero ahí veis que nuestro listado de 20 pacientes mayores consumidores está ordenado por número de principios activos. Tenemos pacientes, unos cuantos, que están consumiendo más de 30 principios activos diferentes a lo largo de un semestre. ¿Es eso lo que tiene que ser? Indudablemente, este grupo de pacientes son los pacientes posiblemente más complejos que tenemos en el área. Entonces son pacientes bastante complejos. Pero si nos vamos a cifras menos llamativas, como todos aquellos que están consumiendo por encima de 15 principios activos de manera continuada mes a mes, nos sale una cifra de más de 1.600 pacientes. Hace 5 años esa cifra no llegaba a 1.000 personas, es decir, que vamos aumentando.
Bueno, hay muchas corrientes que indican que a partir de 10, 12 principios activos que esté tomando una persona, algunos lo rebajan incluso, nos están diciendo que el resto de principios activos que se adiciona a esa cantidad normalmente es para resolver o intentar resolver o reparar los desaguisados que provocan los 10 primeros. Es posible, porque aquí os voy a presentar un caso de una famosa cascada terapéutica, que es un caso real. Es un caso real. Una mujer de 75 años, diabética y con demencia, se le pauta risperidona, le produce síntomas extrapiramidales, se le pauta biperideno, el biperideno le provoca una retención urinaria, se le hace un sondaje que le provoca una infección urinaria, a la cual se le pautan antibióticos que también le provocan diarrea, y así continuamos. Evidentemente, a los pacientes tenemos que darles una solución, pero quizá parte de la solución puede ser evitar un medicamento que puede estar originando problemas que luego hay que corregir. No todo va a ser así de fácil, indudablemente, pero bueno, por ese motivo la idea es no ponerse dramático, no ponerse tal, y decir, bueno, ¿en qué podemos trabajar? ¿Hay margen de mejora? Seguro que sí. Seguro que todos estáis visualizando algún caso a la vista de ese listado donde se pueden hacer cosas y donde podemos mejorar. Por ejemplo, los antibióticos. Desde la Agencia Española del Medicamento, desde las instituciones europeas, la OMS, yo no sé ya qué es lo que tienen que hacer para decirnos cómo está este problema, pero este problema es grave y vosotros lo conocéis perfectamente porque es más grave aquí en el entorno hospitalario que lo que pueda ocurrir fuera, ¿no? El uso de antibióticos, como os decía, pues aquí tenemos el listado de todos ellos. Seguimos teniendo mucha exposición al ácido clavulánico. Habría que mirar. El ácido clavulánico, a unidad amoxicilina, como sabéis, pues tiene su lugar en la terapéutica bastante importante, pero en determinados casos, y eso va sobre todo por la atención primaria en muchos de los casos, se pauta como primera opción sin valorar otras. Aquí tenéis, por ejemplo, la fenoximetilpenicilina, que prácticamente no se utilizaba en este área, pero gracias pues a una sensibilización, sobre todo a nivel de pediatría, y a introducir el test rápido de detección de estreptococo en las consultas de atención primaria, pues ha conseguido utilizar pues un antibiótico que es la primera elección para la mayoría de las infecciones que requieren antibióticos que se encuentran en pediatría, con lo cual claro que se pueden hacer cosas, se pueden mejorar. Seguimos teniendo un consumo muy elevado de levofloxacino y en muchas ocasiones sale de las urgencias como primera opción terapéutica. Bueno, yo creo que eso también se puede revisar. En definitiva, tenemos una DHD, que quiere decir cuánta gente está tomando una dosis de antibiótico, el que sea, al día, y por cada 1.000 habitantes, pues de 20. Es decir, cada 1.000 personas aquí en este área, en este primer semestre, ha habido unas 20 personas que estaban tomando antibióticos. Bueno, pues el objetivo es bajar a 15. Y ojalá, dentro de unos años, estemos hablando de bajarlo a 10 o a 8, como tienen países del norte de Europa. Quizá, a lo mejor no nos quede otro remedio por la ineficacia de los antibióticos, pero, bueno, intentémoslo. En definitiva, seguimos teniendo una elevada exposición a ácido clavulánico, como os digo, que puede ser revisable. Lo mismo ocurre con el levofloxacino, que puede ser un buen medicamento que estemos pues fomentando un aumento de las resistencias, como ya se está detectando. También hay una elevada exposición a moxifloxacino, que siendo una quinolona que está en el mercado, pues porque es un antibiótico, porque si no, dado los efectos secundarios que se detectaron allá por el año 2008, si hubiera sido otro medicamento, esto iría fuera del mercado por el daño hepático fulminante y el síndrome Stevens-Johnson. Entonces, pues bueno, seguimos teniendo mucha exposición a moxifloxacino por parte de nuestros pacientes. Y luego también se detecta algo que, bueno, ya lo han visto desde aquí, del Servicio de Microbiología, que es si realmente el tratamiento de las infecciones urinarias, sobre todo las leves o moderadas, es adecuado. Entonces yo creo que también ahí tenemos que pararnos a pensar si estamos utilizando el arsenal terapéutico en este tipo de infecciones como es debido. Sobre el manejo de la diabetes me voy a entretener un poquito más, porque es una de las cosas que más preocupa, yo creo que dentro del Sistema Nacional de Salud. Dentro del Sistema Nacional de Salud ya sabéis que tiene miedo a varias cosas. Una es si se va a poder tratar a todos los pacientes que tienen hepatitis C, si también se va a poder tratar a todos los pacientes, o si va a haber dinero para tratar a todos los pacientes, si los prescriptores deciden cambiar la anticoagulación por la nueva anticoagulación, es decir, hacer desaparecer el Sintrón y pasar a los nuevos anticoagulantes.
Eso son cosas que están ahí encima de la mesa. Y el tema de la diabetes también. Es decir, las nuevas terapias pueden hacer, o los nuevos fármacos, las nuevas familias de fármacos, pueden hacer que esto pues se nos dispare. ¿Y de qué estoy hablando? Pues fijaos. Estos son las familias de fármacos hipoglucemiantes orales. ¿Y qué ha pasado en 8 años? Aquí sí que hablo de años completos. Pues desde la irrupción de fármacos como los inhibidores de la DPP4, que están por aquí, los análogos de la GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2, que en 2015 tenían 350 pacientes, pero estaban subiendo muchísimo. GLP-1 pues han ido subiendo mucho más despacito, pero los inhibidores de la DPP4 evidentemente pues han subido mucho. También sube la metformina porque suben los pacientes, cada vez hay más pacientes con diabetes, eso está claro. Pero el caso es que ha habido una tendencia hacia las nuevas terapias. Esto lo que ha implicado es que en 2008 se manejaba la diabetes de este área con 1 millón de euros, en 2015 fueron precisos 3,6 millones de euros y posiblemente acabe el año 2016 con 4 millones de euros, no me cabe ninguna duda por encima. También, como han aumentado los pacientes, si esto lo agrupamos por coste por paciente, vemos que el coste por paciente ha pasado de 116 euros a cerca de 260 y este año acabaremos un poquito por encima de 300 euros. Bien. Aquí tenéis en qué me baso para deciros que, según la tendencia del primer semestre, ya llevamos más de 2 millones de euros y esto es como está el reparto en cuanto a pacientes con respecto a las diferentes familias, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es que, bueno, evidentemente cada vez tenemos más pacientes con diabetes. En 7 u 8 años pues el gasto se ha multiplicado por 3 y también se ha duplicado el gasto por paciente. Si esto es porque nuestros pacientes están mejor controlados, porque tienen menos complicaciones, porque tienen menos efectos secundarios y porque consumen menos recursos sanitarios, no hay nada que decir. Ese dinero está bien empleado. El problema está si no sabemos responder a esto. Y a día de hoy yo, con los datos que tenemos de atención primaria, no tengo respuesta para decir un sí rotundo a todo esto. Entonces, pues, por ejemplo, con la doble, con la triple terapia, estamos consiguiendo resultados. Estamos consiguiendo descensos de la glicada de al menos un 1% cuando aplicamos un tratamiento con un análogo de la GLP-1. Estamos disminuyendo un peso por lo menos superior al 3% con análogos de la GLP-1. Nadie lo sabe. Se controla en muy poquitos pacientes, pero a términos globales no podemos decir sí, efectivamente lo estamos consiguiendo. Hay un mejor control de la glucemia postprandial. Tenemos un problema de registro de esta información, por desgracia, tanto en Turriano como en las historias clínicas. Cuando se va a hacer una explotación de estos datos a nivel global, ya no solamente este área del SESCAM, si tú quieres explotar esta información, es terriblemente difícil, ¿no? Entonces, bueno, si las complicaciones macro y microvasculares están disminuyendo, que es para lo que se utiliza esta terapia, también podemos dar por bueno todo lo empleado. El problema está en no saberlo. No genera la duda. Habrá gente que diga, uy, sí, yo lo estoy viendo perfectamente que esto ha disminuido muchísimo. Yo con datos más globales no lo veo, sinceramente. Y esto ya como ejemplo, ¿no?, de la falta también de, quizá de seguimiento de muchas patologías o por lo menos de registro, ¿no? Ya sabéis que también se facilita a los pacientes las tiras de glucemia capilar. Hemos cambiado recientemente los aparatos y nos llegan aparatos de los antiguos, los que se han quedado fuera del concurso, y vemos cifras de 300 y 400. Ese paciente ha dado esas cifras y lo que no sabemos es si eso lo ha visto el profesional sanitario que lo tenía que ver, si se ha tomado alguna medida al respecto, si se ha insulinizado a ese paciente para esa hiperglucemia, o qué se ha hecho. En muchos casos no ha pasado nada. Entonces, pues realmente dices, ¿para qué estamos dando las tiras de glucemia? ¿De qué nos sirve? Un recurso que tendría que tener un valor extraordinario, ¿no? Pero no lo estamos haciendo el seguimiento adecuado. Quizá en las consultas de los endocrinólogos de aquí, pues evidentemente lo llevan un seguimiento más de cerca, pero cuando viene el paciente cada X meses en el día a día, fallamos. Bueno, es para pensarlo. Simplemente por deciros algo que bueno, pues que está muy en boga ahora en este tiempo, pues desde la retirada de la rosiglitazona, allá por el año 2010, un fármaco hipoglucemiante oral que bajaba muy bien la glicada, pero que producía un aumento de la mortalidad, sobre todo por insuficiencia cardíaca, algo realmente paradójico, pues la FDA exigió
a partir de entonces a todo hipoglucemia oral que se comercializase en aquel país, presentar datos a corto plazo, en los próximos 3 años, sobre la evolución de la seguridad en materia cardiovascular. Gracias a eso estamos obteniendo una información valiosísima que de otra forma pues no tendríamos, ¿no? Porque este tipo de estudios no se hace. Son estudios de seguridad que se utilizan pacientes a un plazo más o menos más largo de lo que son los estudios pivotales. Aquí estamos hablando de normalmente pues 3 años, un poquito más. Y son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, a los cuales ya tienen su diabetes, sus problemas cardiovasculares, enfermedad cardiovascular establecida de muy alto riesgo, además, en la mayoría de los casos. Y se mide durante ese periodo de tiempo cuánto tarda en aparecer una variable compuesta, el MACE, 4 puntos de MACE en este caso, que sería pues la muerte cardiovascular, el infarto agudo de miocardio no mortal, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y también el accidente cerebrovascular no mortal. Bueno, pues con estas variables tenemos varios estudios en marcha, como veis ahí, pero ya se han publicado 2 estudios muy interesantes, el ELIXA con lixisenatida y el LIDER con liraglutida. Estamos hablando de estudios de seguridad que se hacen para decir, usted, como fármaco, este fármaco, no provoca más daños cardiovasculares que las terapias alternativas. No estamos hablando de eficacia, de estudios de eficacia. Eso es muy importante porque hay gente que luego lo confunde. Dice, produce menos efectos o más efectos, entonces puede valer. No, son cosas distintas. En el caso de la lixisenatida se comportó de manera neutra, pero en el caso de la liraglutida, pues apareció una cierta menor cantidad de eventos con la liraglutida, lo cual se ha postulado como algo extraordinariamente importante. Tanto es así que hubo voces que, incluso con la nota de prensa, en este caso de Novo Nordisk, dijo que ya era el momento de cambiar las guías de práctica clínica. Fijaos, con una nota de prensa, sin ver los resultados, y además estamos hablando de un estudio de seguridad. ¿Qué es lo que nos dijo este estudio? Pues después de casi 4 años de seguimiento, los eventos cardiovasculares ocurrieron menos en el grupo de la liraglutida, un 13% frente a casi un 15%. La reducción media de la glicada fue de 0,4% después de esos 4 años, bastante lejos del 1,2 de los estudios pivotales llevados a cabo en otro tipo de circunstancias. La reducción media de peso fue de 2,3 kilos, bastante lejos también del 3% de peso que se habla de los estudios pivotales. Y también hubo menos hipoglucemias graves, sobre todo con el grupo de la liraglutida, lo cual es un punto a su favor, al igual que también hubo una reducción media de la presión sistólica y diastólica en los pacientes que usaron la liraglutida. Pero luego también, como estamos hablando de un estudio de seguridad, conviene centrarnos en materia de seguridad, que es lo que realmente trata ese estudio. Los pacientes estudiados, recordamos que fueron de alto o muy alto riesgo. Hay que tener en cuenta que la cohorte de la liraglutida tenía menos riesgo que la del placebo, y también, aunque no fue significativo, pero sí que, porque eran variables secundarias y no alcanzaron la significación estadística, el cáncer y las neoplasias aparecieron también, al igual que las complicaciones microvasculares, sobre todo la retinopatía. Bien, estamos hablando de unas variables secundarias, no hay que darle la importancia ni hacer juicios clínicos con variables secundarias, no se debe hacer, pero invita a seguir prestando mucha atención a los efectos secundarios que están en su plan y su programa de farmacovigilancia, el cáncer y las neoplasias de este tipo de productos, de esta familia de fármacos, lo cual es muy importante. Esto insisto mucho porque luego veréis con la empagliflozina cómo a través de variables secundarias han hecho juicios clínicos. Error. En definitiva, con el estudio LIDER, para que veamos y nos posicionemos. La reducción absoluta del riesgo fue de un 2%. ¿Eso qué quiere decir? Que después de 4 años de estar tratando, por ejemplo, a 100 personas de muy alto riesgo, a 87 tratadas con placebo no les pasó nada, y a 85 tratadas con liraglutida no les pasó nada. Es decir, a la inmensa mayoría de los pacientes no les pasó nada. Estamos hablando de pacientes de muy alto riesgo. Es decir, que después de 3,8 años de seguimiento, de 100 pacientes, 2 se van a beneficiar de no tener un evento cardiovascular mayor de los estudiados en la variable. Poco, sí, es poco, pero más de lo que ha demostrado la lixisenatida con su estudio ELIXA. Bueno,
Con esto termino de hablar de diabetes y me paso a otras cosas, pero simplemente os voy a comentar algo porque también ha generado mucho revuelo la publicación de un estudio, el EMPA-REG Outcome, que ha finalizado en 2016 y a finales de junio se nos dieron los resultados. Tenemos otros en marcha con este grupo de fármacos, los inhibidores de la SGLT2, eliminadores de glucosa a nivel renal, entonces pues está muy de moda. El estudio EMPA-REG, que también se hizo, un estudio de seguridad, pues las cifras con 7.020 pacientes, se hizo una glicada pues media de 8% y paciente de alto riesgo cardiovascular. Después de un seguimiento de 3 años, se utilizó una variable pues para ver qué es lo que pasaba, en este caso 3 puntos, la muerte por causa cardiovascular, infarto agudo no mortal y accidente cerebrovascular no mortal. Y bueno, pues evidentemente lo que nos dijo el estudio es que la variable ocurrió menos en el grupo de la empagliflozina. ¿Cuánto? Pues si lo ponemos en la misma escala de medida que la liraglutida, todavía un poquito menos. La reducción absoluta del riesgo fue de 1,6. Estamos hablando de pacientes de alto riesgo. El NNT, que es, bueno, como sabéis, el número de personas que hace falta tratar para evitar un evento durante ese periodo de tiempo, es de 62, pero con un intervalo de confianza que es difícil de manejar, 31 a 2.551. Lo cual, pues dice, bueno, ¿y qué conclusiones traigo de eso? ¿Dónde estará mi paciente? ¿Más cercano a los 2.000 o más cercano al 31? Y también nos arroja ciertas dudas, y esto lo digo porque una de las cosas que más se ha publicado y que más se ha escrito sobre este estudio es que una de las variables secundarias, como era la mortalidad cardiovascular, que era una variable de carácter exploratorio que se llamó, ni siquiera una variable secundaria, luego se convirtió en terciaria, pues de esa variable es donde se ha sacado el principal resultado del estudio, lo cual creemos que es un error. Es cierto que era muy llamativo, pero bueno, antes de eso voy a hablar que se utilizaron 2 cortes con las 2 dosificaciones que hay comercializadas, la de 10 miligramos y de 25, y por separado no alcanzaron la significación estadística, pero cuando se juntaron sí alcanzaron la significación estadística que nos arroja lo que hemos visto en la diapositiva anterior de ese 1,6% de reducción absoluta del riesgo. Hubo bastante discordancia porque si la variable principal tenía esos resultados, efectivamente es una variable compuesta, en este caso de 3 variables, y todas juntas, pues bueno, sí conseguía la significación estadística con un límite superior pues al borde de la misma, pero bueno, lo conseguía. Pero luego resulta el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular no lo conseguían por separado, lo cual era muy llamativo. Por cierto, fue un estudio multicéntrico que se utilizó en poblaciones de muchos países y cuando se ha analizado la población europea y la americana no ha funcionado. Los datos que se reflejan ahí y que hacen que se consiga la significación estadística es gracias a la población asiática y de Latinoamérica. Bueno, esto es también otro dato relevante, pero bueno. Y como veis, pues con el tema de la variable de la reducción de la mortalidad cardiovascular, sobre todo lo que se vio es que todo paciente que tenía insuficiencia cardíaca congestiva se comportó mejor con la empagliflozina. De hecho, este medicamento está en vías de obtener una segunda indicación, quizá ya de eficacia, a raíz de esta variable secundaria. Bien, ya veremos cuando lo consigan. Bueno, pues estos son resultados. Paso a comentaros otra cosa, y es otra crítica que llevo haciendo muchos años y que, bueno, pues a ver si ahora que ha salido por la tele, lo de el uso indiscriminado de los inhibidores de la bomba de protones, pues se consigue algo más. Ya sabéis que uno de los medicamentos, como hemos visto antes, que más se utiliza y que más se prescribe es el omeprazol. Y somos muchos los que pensamos que en exceso, demasiado. Os invito a reflexionar con estas cuestiones. Si realmente es necesario que un inhibidor de la bomba de protones acompañe a cualquier tipo de prescripción. Nosotros en no pocas ocasiones vemos que de muchas urgencias, de aquí, del hospital, de los centros de salud, del SWAP o de muchos sitios, vemos que acompañando al AINE que se prescribe para un esguince, va el omeprazol para 15 días en personas jóvenes que no tienen ningún tipo de tratamiento concomitante, ningún tipo de riesgo. Yo me pregunto, ¿por qué? Es necesario. El problema está cuando de manera crónica, de esos pacientes polimedicados, evidentemente en el momento que hay más de 10 o 12 medicamentos, no puede faltar un inhibidor de la bomba de protones. Hay pacientes que evidentemente lo requieren, lógicamente, pero hay otros que no. Y la pregunta también es
¿El inhibidor de la bomba de protones es para toda la vida? Siempre lo va a tener el paciente. Lo estamos usando como protector gástrico, porque esa indicación no la tiene. Tiene otras. Tenemos que prestar atención a esa hipomagnesemia, a esa bajada de absorción de la vitamina B12, entre otras. También las interacciones con la absorción de otros fármacos, sobre todo en paciente polimedicado, tenemos que tenerlo en cuenta. Cómo interacciona con los citocromos y la metabolización y eliminación de fármacos. Y atención al aumento de fracturas, porque muchos de nuestros pacientes son pacientes mayores de 75 años los que tienen el inhibidor de la bomba de protones y llevan muchos años con él. Bueno, aquí tenéis otro caso también, los Coxib. Acordaos esos fármacos que eran menos gastrolesivos y que teóricamente no era necesario utilizar un inhibidor de la bomba de protones, pero tenemos a 2.500 pacientes de los poco más de 4.000 que utilizan los Coxib que están utilizando de manera concomitante un inhibidor de la bomba de protones. O no nos creemos que no sean gastrolesivos los Coxib, o puede ser que sí tengan otra medicación concomitante que sea gastrolesivo, pero chirría, llama la atención. Y luego, con respecto al manejo del dolor, ya voy acabando, simplemente deciros algo que ya está muchas voces, llevamos muchos años diciéndolo y cada vez más, y os invito a leer el último boletín que ha publicado el SESCAM, un boletín farmacoterapéutico relacionado con el uso de los opioides. Algunos le llaman la epidemia de los opioides. Hemos pasado de tener miedo a utilizarlos, a prescribirlos, a dispensarlos, a quizá manejarlos de forma inadecuada. Todos somos conscientes de que son unos fármacos extraordinariamente buenos, extraordinariamente útiles, pero un déficit en su manejo o un manejo inadecuado también es muy lesivo desde el punto de vista de seguridad del paciente. Aquí tenéis que el tramadol y el tramadol a altas dosis se ha convertido en algo que es muy habitual. Y no nos olvidemos que sigue siendo un medicamento con sus efectos secundarios bastante importantes, bastante relevantes en algunos casos. Se prescribe demasiado y a demasiada dosis. Yo creo que eso podemos mejorarlo. Lo mismo ocurre con el fentanilo, que como os he dicho antes, el fentanilo transmucosa, pues es un problema de primera magnitud, porque por desgracia hemos convertido a muchos pacientes en adictos al fentanilo transmucosa. Aquí tenéis el listado. Y aquí tenéis la realidad de esos pacientes. Estos son, la primera paciente ha consumido en el junio 243 envases de fentanilo transmucosa, y en este caso fue oxicodona también. 243 envases en medio año de un opioide. Os recuerdo que la indicación del fentanilo transmucosa es para el pico de dolor eruptivo en un paciente oncológico que tiene ya un tratamiento con estupefacientes de base. Y como os decía al principio, muchos de estos pacientes no tienen este tratamiento. Es decir, tenemos que parar esta hemorragia, ¿no?, de uso inadecuado de un fármaco extraordinariamente bueno donde está autorizado. En los demás, pues bueno, siguiendo el boletín que ha hecho la doctora Enche, que nos comenta que cada vez tenemos que prestar más atención a la hiperalgesia producida por el exceso de opioides, pues a lo mejor estamos perdiendo la eficacia de un fármaco o de muchos fármacos que le pueden ser útiles al paciente, y ahí es donde empiezan los problemas. Los problemas son bastante importantes de adicción, ¿vale?, porque el fentanilo transmucosa tiene un poder adictivo extraordinario, y cuando en nuestras historias o en nuestros informes, con la mejor intención del mundo, no me cabe ninguna duda, se pone a algún paciente, utilice el fentanilo transmucosa, el Actic o el que queráis, a demanda según el dolor, si el paciente ve eso, ve la puerta abierta, y lo que se comporta como un recurso para ese pico de dolor se convierte en un hábito que a cabo de unos meses y en pocos años se ha convertido en esto, porque no cesa. Luego es muy difícil deshabituarlo, ya sabéis. Se está trabajando en ello, pero bueno, es un problema que todo lo que podamos concienciarnos es poco. Sobre las recomendaciones que me gustaría compartir
con el uso de los opioides pues sería evitar el fentanilo transmucosa en el dolor crónico no oncológico, entre otras cosas porque no tiene la indicación, y si la tiene, o sea, y si se considera oportuno aún así utilizarlo, de acuerdo como dice la normativa, que además pues esto no olvidéis que es un opioide y que también tiene consecuencias, ¿no? Pues habría que hacer un seguimiento muy estrecho y evitar que el paciente caiga en una adicción. Siempre debe existir un opioide mayor de base cuando se utiliza este fentanilo transmucosa, es importantísimo. Y, si procede, derivar ese paciente a la unidad de control de adicciones. Bueno, otro de los puntos que tenemos en este área consume muchos fármacos para el aparato respiratorio. Hasta hace poquito, en el año 2014 y 2015, era el grupo farmacoterapéutico que, como os he dicho antes, pues era el que más recursos consumía en cuanto a fármacos. Ahora le ha ganado la diabetes, pero sigue siendo un grupo terapéutico de muy alto impacto en este área. Y os invito a que cada vez que utilicéis o que pautéis a vuestros pacientes alguno de estos fármacos, que nos planteemos muchas cosas, ¿no? Sobre todo, si controlamos a los pacientes que llevan salbutamol o, bueno, en fin, los fármacos de rescate en altas dosis, porque hemos detectado que había muchos pacientes que solo utilizaban ese tipo de fármacos para las dosis, para el rescate, pero no tenían ningún otro tipo de fármaco para el mantenimiento de su asma o de su patología respiratoria, y entonces pues habría que revisarlo, porque cuando se consume más de 6 o 7 envases en un semestre de un fármaco teóricamente que es para el rescate y lo tienes en monoterapia, algo está fallando, ¿no? Bueno, otro de los aspectos es si controlamos la fluticasona a altas dosis, fármaco extraordinario, pero a altas dosis se le asocia con un aumento de neumonías, y aquí estamos, y otros efectos secundarios como cualquier otro corticoide inhalado, pero además pues estamos viendo que se utiliza a muy altas dosis y a lo mejor pues se tiene miedo a bajar cuando el paciente pueda mejorar. Como decíamos antes, esto influye mucho el seguimiento, ¿no?, que hagamos. Y luego pues es muy importante saber cuál es el mejor dispositivo que se adapta al paciente y si controlamos cómo lo maneja. Aquí os pongo un ejemplo. Con salmeterol o con fluticasona, si queremos tratar con una combinación de un LABA, un beta-adrenérgico de larga duración, y fluticasona a los pacientes, tenemos 4 dispositivos ahora mismo disponibles en el mercado. Pero algunos de ellos pueden adaptarse a un paciente de una forma extraordinariamente bien y otros no. Unos de ellos necesitan colaboración del paciente, otros prácticamente no. Pero indudablemente tiene que haber una técnica o tiene que haber alguien que le ayude. Si el paciente no colabora, si el paciente es un paciente anciano, un paciente con demencia, un paciente con problemas, pues para entender cómo utilizar estos fármacos, lo ideal es utilizar un envase a presión. Fijaos que aquí puede variar mucho el precio de cada uno de estos envases, pero de nada sirve irnos a por el más barato, que podría ser este, si el paciente no lo sabe utilizar, si no colabora. Tendríamos que ir, por ejemplo, a un presurizado, que esta es la dosis más alta de fluticasona, que tampoco estaría... De hecho, es la dosis que no está utilizada en otros países. Pero bueno, eso es otra historia a valorar por el prescriptor. Y terminando ya, insomnio y ansiedad. Habéis visto que las benzodiazepinas están ahí en el ranking de lo más utilizado, ¿no? Yo creo que todos sois conscientes y tenéis pacientes donde el uso de la benzodiazepina es diario y durante varios años de su vida lleva así. Hay pacientes que, bueno, pues ya son incapaces de conciliar el sueño, o eso piensan, sin el Orfidal de turno. Y así llevan años. Lo curioso es que estos fármacos, ninguno de ellos es de un uso prolongado o destinado para tratamiento de larga duración. En ninguno de ellos vais a encontrar que la indicación supere las 8 o 12 semanas, en el caso de la ansiedad, o 4 semanas para el insomnio. Entonces, ¿cómo hemos dejado que haya pacientes que literalmente estén enganchados a estos fármacos de por vida? Yo creo que algo podemos hacer. ¿Es mejorable? Por lo pronto, lo primero que se me ocurre es evitar que caigan más pacientes en esta trampa. Y con los que ya tenemos, que son unos cuantos, como veis ahí, pues intentar deshabituarlos de la mejor forma posible. Hay técnicas, cada vez se están utilizando más. Cada vez se está utilizando más y cada vez se está teniendo más éxito y cada vez se está publicando más sobre cómo hacerlo. Aquí tenéis quién toma hipnóticos en este área. Aquí ha habido alguna persona que se ha tomado 55 o 58 envases de benzodiazepinas
en un semestre. Como veis, hay varios pacientes, entre los más consumidores, que no solamente han tomado una benzodiazepina, sino que toman habitualmente 3 o 2. En ningún sitio figura que eso sea una buena práctica, o una práctica recomendable. Entonces, yo creo que también invita a la reflexión, ¿no? Con lo cual, pues, recordar ciertas historias que pueden ser, o ciertas cosas de las benzodiazepinas que pueden ser interesantes. La dosis mínima en monoterapia y durante el menor tiempo posible, solo en tratamientos cortos. Insomnio 2-4 semanas, ansiedad 8-12 semanas, retirada gradual. Evitarlas en pacientes mayores de 75 años, por la toxicidad que puede generar y por la confusión con cuadros clínicos que luego pueden invitar a continuar añadiendo más fármacos a los que ya utiliza el paciente. En definitiva, que los efectos secundarios también están ahí y los tenemos que tener en cuenta. Habría que ver cuánta parte de culpa de las caídas que tienen los pacientes mayores de 75 años se la llevan las benzodiazepinas, por poner un ejemplo. Aquí tenéis también pues los aspectos indirectos, ¿no? Que una de las cosas que quiere la Guardia Civil es conocer el historial de los fármacos que está utilizando cada paciente después de tener, o sea, cada persona que tiene un accidente de tráfico, para ver si existen fármacos que le impiden conducir, o que tiene el simbolito este famoso de cuidado al manejar material peligroso o conducir. Y bueno, pues una cosa que también vemos y que es muy habitual en el ámbito hospitalario, que es la prescripción fuera de ficha técnica de los medicamentos, en muchos casos pues con razones obvias y justificables y justificadas, pero en otros casos pues a lo mejor quizá que habría que invitar a reflexionar o a hacerlo de otra manera. Es decir, os pongo aquí varios ejemplos. El uso de la lidocaína en parche transdérmico como analgésico tiene una indicación autorizada únicamente para el dolor neuropático debido a neuralgia posherpética. Bueno, pues aquí lo vemos que se utiliza para muchos más pacientes. Entonces, esto tiene dos connotaciones importantes. La primera es que se ha autorizado con esa indicación y es por algo, porque los estudios son para eso. Entonces, si nosotros utilizamos ese medicamento fuera de ficha técnica, lo cual es legítimo y está contemplado en la normativa, habrá que protocolizarlo y habrá que hacer un seguimiento de lo que ocurre, porque de otra manera vamos a perder la información valiosísima que nos aporta lo que está ocurriendo con esa nueva indicación con los pacientes, tanto desde el punto de vista de eficacia como de seguridad. Pero luego, además, os tengo que recordar otra cosa. A poco que conozcáis cómo se fija el precio de un medicamento, el precio de un medicamento que va a ser financiado se fija teniendo en cuenta el grupo potencial de pacientes al que está destinado. Y no es lo mismo que ese grupo potencial de pacientes sea, imaginaos, 200.000 personas, a que sean 2 millones. El precio no puede ser el mismo. Con 2 millones, un medicamento puede costar 60-70 euros al mes el tratamiento. Si son 10 o 15 millones o 50 millones, el precio no debería superar 40-50 euros. Es como se calcula. Entonces, si realmente este medicamento es eficaz, o cualquier otro es eficaz para otra indicación, y posiblemente, como ocurrió en su día con la gabapentina, algo que dicho sea de paso, en Estados Unidos al promotor de la gabapentina le costó una multa de 5.000 millones de dólares por promocionar el medicamento para otra indicación fuera de la autorizada, pues efectivamente se extrajo una información muy valiosa del uso de la gabapentina para el dolor neuropático. Antes era un epiléptico, exclusivamente. A raíz de ahí, está recogido en sus fichas técnicas, se utiliza, pero evidentemente ya el precio no puede ser el mismo. Eso también es importante, y la información que tenemos del medicamento, evidentemente, cambia y varía. Otro ejemplo es la teriparatida. Tiene una indicación muy concreta y nosotros estamos viendo que se utiliza fuera de lo que es la osteoporosis en un grupo bastante importante de pacientes, y aquí estamos hablando de un medicamento que, como sabéis, es bastante caro. Con esto ya termino. Yo les pediría que declaren la guerra a los DES o a esos medicamentos que se comercializan como algo que mejora la farmacocinética: dexibuprofeno, desvenlafaxina, desloratadina, esomeprazol. Seguramente que hay algún paciente al que le pueda venir bien este producto, este medicamento, seguramente, no lo dudo, por eso está en el mercado.
pero no más allá, por hacer cosas que son manifiestamente prescindibles de nuestro punto de vista. El dexibuprofeno con respecto al ibuprofeno, pues mire ustedes, por hacer algo, como insisto, que nos hace gratis nuestro organismo pagar 5 veces más, eso en otros ámbitos que no sea el sanitario no se compra. No lo compremos aquí. Concluyendo, creo que tenemos una responsabilidad con la mejora del uso de los medicamentos, sobre todo pues el manejo del dolor, el uso de los antibióticos, el uso de las benzodiazepinas. Yo creo que ahí hay algo que podemos hacer. Yo les pediría que hagan una mayor evaluación y un registro de los resultados de lo que se utiliza para saber si funciona, y si no funciona, se retira. Lo hacemos muy poco, menos de lo que corresponde. Supongo que lo harán, pero menos de lo que corresponde. Hagamos un esfuerzo por evitar esas cascadas terapéuticas y sobre todo por plantearnos si los medicamentos y su dosificación son para toda la vida. Hay muy pocos que lo sean, algunos hay seguro, y algunos pacientes lo van a necesitar. Pero la benzodiazepina o el inhibidor de la bomba de protones no están entre ellos, seguro. Empecemos por ahí, por ejemplo. Yo creo que lo podemos conseguir. Con esto termino. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que no os haya sentado particularmente mal alguna de las cosas que he dicho. Es opinable como todo. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, me gustaría poderte responder a esas preguntas que planteas, pero no tengo más funciones más allá de la de farmacéutico de atención primaria de este área. Es decir, lo que tú planteas es algo que tendría que resolver los políticos, bien de la agencia o los dirigentes de la Agencia Española del Medicamento, o incluso más allá de la política sanitaria, desde el Ministerio. Estoy totalmente de acuerdo contigo con las campañas. ¿Por qué no se hacen más campañas con el uso de, por ejemplo, de las benzodiazepinas o de los antibióticos? Perfectamente es una campaña, pero vamos, que yo creo que tendría mucho impacto y podría ser extraordinariamente útil para la población. Y además que lo dijera alguien, pues no sé, con impacto, no sé a quién habría, pero seguro que todos tenéis en mente a alguien y decía, bueno, lo que diga esta se lo creen, pues este o esta. Estupendo, por mi parte sería una opción. Lo que tú planteas de los antibióticos, se hizo un esfuerzo hace unos años con reducir o adaptar los envases de los antibióticos a las dosificaciones y a las pautas más frecuentes. Se hizo algo. Desde mi punto de vista también es insuficiente. La alternativa que sería pues hacer formulación magistral, que es lo que se hace en países lo que tú has mencionado con respecto a los antibióticos. Es decir, mira, para usted, no solamente con la dosificación, sino con la pauta, para que no le sobre ni una. Y hasta que no se acabe el botecito, bien, puede ser una opción. Aquí nuestro modelo farmacéutico todavía está un poquito alejado de ese tipo de pautas, pero no creo que estén muy alejadas del futuro, de una dosificación más personalizada. Lo que pasa es que eso requerirá más tiempo y también recursos, ¿no? Porque hacerlo así, nos hemos acostumbrado a la comodidad del laboratorio que nos lo ha hecho y que además nos lo da a un precio muy competitivo. Y eso al Sistema Nacional de Salud también le interesa, no te olvides, ¿no? Porque al final es el pagador. Entonces, si tú le planteas una alternativa que va a costar mucho más dinero, a pesar de los resultados que posiblemente se van a conseguir, de momento te causa recelo. Pero yo creo que tarde o temprano se conseguirá y puede ser el camino. No lo discuto. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Dime, dime. Era por repartir culpas. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿El médico de atención primaria tiene informes suficientes de la prescripción que está haciendo? Tenerlos los tiene. Que los haga caso. Hay gente que los hace caso, hay gente que no los mira. Vamos a ver, esto es como todo. Hay gente que entiende, que tiene mucha motivación por fijarse en lo que se prescribe, y hay veces que tienes falta de tiempo, hay muchos motivos, pero bueno, pues igual que ocurre aquí, en el ámbito hospitalario. Pero la información la tienen, ¿eh? Y si no, saben dónde pedirla. También eso es importante. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, muchas gracias por haber estado aquí.